Bienvenidos sean todos ustedes a un domingo de adoración. Nuevamente aquí reunidos. Sabemos que donde hay dos o tres, en el nombre del Señor, Él está aquí. Y agradecemos su presencia y le damos la bienvenida a los que están aquí presentes, a los que nos siguen por las redes sociales. Sean todos bienvenidos y que el Señor el día de hoy nos bendiga con su palabra. Queremos darle la bienvenida a nuestro amigo Juan, que nos visita por vez primera. Seas bienvenido. Y bueno, continuamos disfrutando de este hermoso Evangelio de Marcos que nos narra la vida de nuestro Señor Jesucristo, su pasión, su muerte, su crucifixión y su resurrección. Hoy día meditaremos en Marcos 14, del 66 al 72. Hoy día vamos a terminar ya el capítulo 14 y nos acercamos cada vez más al final del Evangelio de Marcos. Y el título del sermón de hoy se llama Negación y Arrepentimiento. Y bueno, ya estamos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y la palabra de Dios dice así: Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en eso, lloraba. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te queremos agradecer esta palabra, este mensaje, Señor. Hemos venido aquí dispuestos a poner nuestro corazón a tu servicio. Estamos aquí para recibir tus instrucciones, para que tú nos ayudes a cada día caminar mejor contigo, a cada día tener más el carácter de tu Hijo Jesucristo. Queremos ser renovados a través de tu Espíritu Santo, de tus enseñanzas. Perfecciónanos para superar, Señor, nuestras tentaciones, nuestras debilidades y cada día acercarnos más a tu presencia. Gracias por este hermoso privilegio de estar aquí, reunidos, escuchando tu palabra, lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Ayúdame para dar este mensaje de una manera práctica, sencilla y que podamos salir de aquí edificados. Te damos la gloria, la alabanza en todo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este mensaje nos va a mostrar la fragilidad de nosotros, los seres humanos, que muchas veces vamos a ser tentados, y este mensaje nos va a servir de advertencia de estar siempre atentos y vigilantes de las cosas espirituales de Dios, y nos llama a siempre estar en oración y escudriñando y estudiando la palabra, para evitar así caer en la tentación. Es un pasaje, como lo decía mi esposo, un pasaje muy conmovedor, pero a la vez también alentador. Marcos nos va a narrar cómo fue el carácter del apóstol Pedro, que era impulsivo, que fue capaz
de cortarle la oreja a ese siervo, ¿se acuerdan? Malco. Él, según él, quería seguir a su Señor a costa de todo. Sabemos que mucha gente no le gusta hacer público los fracasos, pero este mensaje, Marcos, va a enfatizar el fracaso de Pedro. El Espíritu Santo de Dios permitió que quedara registrado este evento en la pasión de nuestro Señor. ¿Para qué? Para aprender de nuestros pecados, de nuestros aciertos y desaciertos. A pesar que Pedro lo negó y se notó su fragilidad, Dios le dio la oportunidad de enmendar las malas conductas y sus malas acciones. Esto nos enseña claramente que la Biblia no esconde los fracasos. La Biblia no solo muestra los éxitos, como muchos dicen que en la Biblia hay fracasos de hombres malos que fueron siervos de Dios y que se equivocaron, pero sin embargo estos fracasos los toma para que nosotros podamos aprender de ellos. El ser humano y los religiosos estamos acostumbrados a ver solo lo bueno y a mostrar, como les decía, el éxito de la vida cristiana. Muchas veces podemos caer en juzgar, en solo ver lo negativo de las personas, pero la palabra de Dios no es así. Y debemos estar agradecidos que Dios haya permitido que en las Escrituras se muestren estos fracasos, estos desaciertos, porque nos va a resultar más sencillo identificarnos con estos hombres que pecaron. Recordemos lo que pasó Pedro en el sermón pasado. Estuvo en un lugar, él entró a la casa del sumo sacerdote. A pesar de lo peligroso que era, lo hizo porque él quería estar cerca a su Señor. Vimos también un Pedro impulsivo que le cortó la oreja a Malco. Bueno, entrando en ese contexto, vamos a entrar al versículo 66. Síganme y vamos. ¿Estamos listos? Y dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús Nazareno. Marcos acá se está refiriendo a una criada, a una sirvienta, a una persona que no tenía mucha importancia. Podemos decir una persona poca cosa, a veces decimos es una sirvienta, una poca cosa, ¿no? Pedro, ante esta presión inicial de esta sirvienta, sucumbió y negó al Señor. Caso contrario, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se enfrentó con las altas autoridades religiosas del Sanedrín, pero nunca sucumbió. Él siguió firme en su propósito. Y aquí vemos la gran diferencia entre el hombre y nuestro Señor Jesucristo. Sabemos también que Pedro era realmente un discípulo, un siervo de Cristo, mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. Versículo 68. Saber que negar algo es mentir, es engañar a Dios diciendo, él dijo, yo no lo conozco, a lo mejor diría en su cabeza, bueno, este hombre ahora está capturado, está preso, fue un malhechor. Bueno, yo si antes anduve con él, bueno, ahora me di cuenta y me alejé. Eso debe haber pensado Marcos y quería dar a reflejar a los demás, diciendo yo ahora no lo conozco, no sé nada de él. Este pasaje nos lleva al pasaje de Marcos un poquito más adelante, 14, del 27
al 31, que lo vimos en sermones ya pasados, donde Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí, le dijo esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos, Señor, se escandalicen, aunque todos te nieguen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos los discípulos decían lo mismo. Según este pasaje, podemos decir que así todo, aunque Pedro lo negó de esta manera, él amaba al Señor. Él era un creyente verdadero, era un seguidor de Cristo, era un discípulo de Dios. Pero era necesario que pasara esta situación para que esté preparado, como lo decíamos en mi esposo en la hora de la reflexión, que el Señor muchas veces hace un trato con nosotros. ¿Para qué? Para prepararnos para el ministerio, para prepararnos para toda buena obra, para que Él pueda formar nuestro carácter. Escrito está: ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64:8. ¿Qué quiere decir este pasaje con respecto a Pedro? Es que Dios usa la imagen del mejor alfarero para ilustrar el poder de Dios, para poder moldearnos de acuerdo a su voluntad. Pedro tuvo que pasar todo esto para ser moldeado. Él, a pesar que lo negó y vivió una apostasía temporal, estaba siendo moldeado. Muchas veces nosotros vamos a tener que pasar estas situaciones para poder madurar y darnos cuenta que para servir a Dios no lo vamos a poder hacer con nuestras propias fuerzas. Necesitamos de Él, necesitamos que Él nos capacite, que Él nos restaure y así poder empezar a confiar plenamente en Él y a no ser autosuficientes, porque podemos llegar a caer si nos creemos autosuficientes y si luchamos con nuestras propias fuerzas. Necesitamos de la comunión con Dios. Necesitamos venir a la iglesia, aunque mucha gente dice: no, yo no lo necesito. Pero nosotros necesitamos estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Porque sin darnos cuenta podemos caer en angustia, en desesperación y caer en una apostasía temporal. Y de esta apostasía temporal nos vamos a una apostasía definitiva, que más adelante lo iré explicando. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Por eso que nadie se sienta seguro que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Esto es en el lenguaje actual. Eso de estar juzgando la traición de Pedro o la traición de otras personas y de repente, sin darnos cuenta, podemos caer. Debemos tener mucho cuidado al llegar a sentirnos que decir: no, yo nunca voy a caer. Caerán los demás, pero no, yo soy fuerte. Cuidado, porque pensar así es muy peligroso. Esto te lleva a ser soberbio,
a tener falta de humildad, porque nos empezamos a sentir seguros que no vamos a pecar. No, yo no voy a hacer esa maldad que hace esa persona. Yo nunca voy a hacer esas cochinadas. Cuidado, porque podemos ser tentados. Debemos cuidarnos de las cosas de este mundo. Les pregunto, ¿cuánto tiempo había pasado desde que Pedro le dijo, Señor, yo nunca te voy a negar, te negarán los demás, pero yo no? ¿Cuánto tiempo pasó? Pasó unas horas. Esa misma noche, Pedro lo negó. ¿Cuántas personas vienen al culto, escuchan la palabra, se sienten confrontados con la verdad, le piden perdón a Dios, dicen, no, sí, en realidad, Señor, yo pequé y me arrepiento, y saliendo de aquí llegan a su casa, a sus trabajos y vuelven a pecar? Nos damos cuenta que somos débiles, hermanos. En realidad somos muy débiles porque podemos pecar. Por eso necesitamos de la ayuda de Dios y pedirle a Él que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos vencer el pecado. El ser humano es muy vulnerable a la presión del mundo. No solo Pedro en ese momento, sino también nosotros. Vayamos al versículo 69. Y dice, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Al parecer, más sirvientes se estaban enterando de que Pedro era uno de los que estaba con Jesús y lo siguen acusando y diciéndole, eres tú, discípulo de Jesús, y él seguía negándolo. Pedro no tuvo el valor para decir la verdad. Yo les pregunto, y a todos los que nos están viendo por las redes sociales, ¿alguna vez has querido evitar dar testimonio de tu fe, de lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Te avergüenzas de ser cristiano y del Evangelio? ¿Te da vergüenza que los demás se burlen de ti, que te digan, oye, este canuto? ¿Te avergüenzas? El quedarse callado, déjame decirte, que también es negar a Cristo. Es estar huyendo como lo hicieron los apóstoles, en este caso como lo hizo Pedro. Por eso la vida cristiana, los que terminan negando a Cristo, ¿qué es lo que viene después? Viene la tendencia de huir, de ya no venir nunca más a la iglesia porque ya yo estoy seguro, yo no voy a caer. Y puedes entrar en una apostasía definitiva, a una apostasía que después ya no hay retorno, donde ya no solamente lo niegas, sino también lo maldices. Pedro en ese momento de la negación solo vio por él, solo vio por su persona, por salvar, como decimos a los chilenos, quería salvar su pellejo. Vayamos al versículo 70 y 71. Y dice, pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre de quien habláis. Vemos que siguió Pedro negando al Señor. Y poco después los que estaban allí le dijeron nuevamente, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo, le decían, y tu manera de hablar te delata. Porque tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Es como también aquí, cómo identifican cuando va un chileno al extranjero, por su manera de hablar, muchas veces por su manera de vestir. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar.
no lo conozco. A este hombre de quien habláis. Cada vez más personas atacando a Pedro. Cada vez se sentía más presionado, más contra la pared. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Mateo 26, 73. Podemos decir que su acento en esa región era muy particular. En esta última negación, las cosas, como les decía, se estaban poniendo más complejas para Pedro. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, ¿se acuerdan que le cortó la oreja a Malco? Estaba ahí también y le dijo: pero si yo te vi en el huerto de Getsemaní. Imagínense, había más gente dando el testimonio que él era un discípulo de Jesús. Pero Pedro negó nuevamente a Jesús y cantó el gallo. Juan, ¿dónde está esto? En Juan 18, del 25 al 27. Lo vuelven a reconocer. Lo reconocieron hasta por su forma de hablar, por su forma de vestir. O sea, a través de su apariencia, le dijeron: tú eres Galileo y eres del círculo del Señor. ¿Qué hizo Pedro en ese momento? Como les decía, ya como se vio descubierto y él quería dar a conocer por todos lados que no era discípulo, ¿qué empezó a decir? Empezó a jurar y a decir: no, por el Dios Altísimo, yo no conozco a este hombre, y lo maldijo. ¿Cuánta gente hoy en día, creyentes que conocieron al Señor, que gustaron las cosas celestiales, que Cristo, que Dios, que la palabra los transformó poderosamente, han terminado negando a Cristo, han terminado despreciando la Biblia? Tú vas, le quieres compartir un texto y te dicen: no, por favor, no me abras la Biblia, no quieren escuchar la palabra de Dios. Y convirtiéndose así en una apostasía definitiva. Una apostasía que ya no tiene retorno. Debemos cuidarnos de no llegar a esta condición, ya que esto puede hacer que perdamos la salvación. Cuidemos nuestra salvación porque es el regalo más grande que nos ha dado Dios. Que nuestra fe no se enfríe. Vayamos, para entrar en el contexto, a Hebreos 2, del 1 al 3, y nos quedamos en Hebreos. Hebreos 2, del 1 al 3. ¿Lo tienen? Hebreos 2 dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Qué importante es no descuidar nuestra salvación. Ahora vayamos a Hebreos 6, un poquito más adelante, que dice Hebreos 6, del 4 al 6. Y dice así:
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto pudiera llegar a pasarnos si nos apartamos de Dios, si perdemos la comunión con Él. ¿Por qué? Porque empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Tarde o temprano caerás sin darte cuenta. Estas pueden ser las consecuencias de llegar a negar al Señor con tus actos, con tus conductas, con tu indiferencia. Puedes llegar a maldecir al Señor. Y no solo de palabras, sino con tus hechos. ¿Qué significa esto? Es que nos hacemos insensibles y ya no le tenemos temor a Dios, ya no le tenemos respeto. Y seguimos con el pecado. Pasas a ser un cristiano con un testimonio que no es consecuente con la vida que tú llevas. No eres consecuente con la vida cristiana. Ahí empiezas a entrar a esa negación peligrosa como entró Pedro. Vayamos a 2 de Timoteo 2, del 11 al 13. 2 de Timoteo, ¿lo tienen? 2 de Timoteo 2, del 11 al 13. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Palabra fiel es esta, que Él siempre va a permanecer fiel, así nosotros fuéramos infieles. Pero si tú lo niegas, Él también te negará. Para entrar un poco en el contexto, vamos a ir a Marcos 10, del 32 al 33, que dice, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este pasaje nos enfatiza la importancia de nunca negar tu fe, ya sea en lo público o en lo privado. Nunca debemos negar a Cristo delante de ningún hombre, porque si lo haces o si lo hacemos, cuando lleguemos a su presencia, vamos a dar cuenta de esto. Y lo triste de todo esto, que Dios no nos va a mandar a la gloria, nos va a mandar a un lugar de condenación eterna. Vamos a ser destinados, en otras palabras, al infierno. Por eso es importante que cuando enfrentes una oposición, siempre debes confiar en Dios. No debes temer a los hombres. Pedro temió a los hombres, en este caso temió a esta humilde sirvienta, una criada que no tenía ni mucha importancia. Pedro se acobardó ante esta mujer humilde. ¿Qué nos dice Mateo 12, 4 al 5? Escrito está, búsquenlo porque es
Muy importante lo que nos dice, estas son palabras del Señor. Mateo 12, del 4 al 5. ¿Lo tienen? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. ¿Cuáles serán las consecuencias de la negación de Dios, de Cristo? La consecuencia será el castigo eterno, del que muchos no les gusta hablar. Esto no se predica en las iglesias. En las iglesias ahora se predica lo que a la gente les gusta escuchar. Les gusta escuchar cosas lindas. Oye, háblame de bendiciones, háblame de las promesitas, no me metas miedo, no me asustes, porque Dios es de amor, es un Dios de bendición. No me hables de ese Dios castigador, de ese Dios malo, no me hables. Háblame de puras promesitas. Pero la Escritura nos muestra otra cosa. Hebreos 6, del 4 al 6, podemos decir que la negación también es desobediencia. Y si niegas al Señor, ¿cómo escaparás ante tal descuido de tu fe? Negar es descuidar tu vida espiritual, tu comunión con Dios, tu comunión con el cuerpo de Cristo. Luego se van de las iglesias porque, como les decía, después de negar viene huir, escapar. Empiezan a dejar la iglesia. Y luego viene la apostasía y descuidas ese tesoro tan grande que es nuestra salvación. Y de ahí, si descuidas tanto, te descuidas tanto, después ya no vas a poder ser renovado para arrepentimiento. O sea, sus mentes, sus corazones van a pasar a un estado de muerte espiritual. Ya esas mentes, esos corazones ya no tienen conciencia, le da lo mismo, lo bueno, lo malo, y ya no tienen arrepentimiento. Uno les predica, ya no se arrepienten, ya, ¿para qué? Son gente que ya son reprobados en sus mentes, en su corazón. Y ya el pecado les da lo mismo, ya si peco me da lo mismo, es igual. Es lamentable que muchas personas están en ese estado, que tú les hablas y no le entienden, es como estar hablándole a una pared. Versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Aquella madrugada los ojos de Dios estaban atentos, mirando a Pedro. ¿Qué podemos pensar que algunos decían? Que Cristo iba a mirar a Pedro con una mirada, oye, este traicionero, lo que me hizo, y me negó 3 veces, y yo diciéndole lo que iba a pasar, me negó igual, y lo voy a castigar. ¿Ustedes creen que Cristo miró de esa manera a Pedro? No, fue todo lo contrario. Cristo lo miró con amor, con compasión, con misericordia, diciéndole, pero Pedro, yo te lo advertí, que Satanás, ¿se acuerdan que lo iba a zarandear y lo iba a zarandear poderosamente, fuertemente? Pero ¿saben lo que es más hermoso? El Señor a la vez le estaba diciendo, Pedro, yo voy a ir a esa cruz, voy a morir por ti, por ese pecado que tú estás cometiendo. La mirada de Jesús era una mirada de misericordia. Pedro iba a ser aceptado, no porque era un hombre fuerte, porque era un hombre rudo, porque era fortachón y era valiente.
No, Pedro iba a ser aceptado porque Cristo pagó por sus pecados. Cristo cumplió lo que él no pudo cumplir. Pedro era débil y se hizo descubierto que por más que aparentaba ser un hombre fuerte, era débil. A pesar que no era maduro en su carácter, estaba siendo tratado por Dios. Pedro metió la pata muchas veces, pero a pesar de eso, él amaba a Dios y lo negó porque estaba inmaduro. Sus lágrimas eran de dolor, de sufrimiento por haber negado al Señor. Él lloró amargamente y no lloró con lágrimas de cocodrilo. Su llanto era verdadero. ¿Cómo creen ustedes que Pedro pudo madurar y crecer en su fe? Tuvo que entrar en ese proceso de la negación, ese proceso de llegar a maldecirlo con juramento, para que recién el Señor pueda quebrar ese corazón inmaduro, y tuvo que llorar amargamente para aprender la obediencia a su maestro. Muchas veces Dios permite que nos pase situaciones dolorosas, pero no debemos olvidar que el Señor está tratando con nosotros. Negar es también poner otras cosas por encima de Dios. Podemos poner en primer lugar nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras cosas materiales, nuestra economía, y no darle prioridad a Cristo. Esto es negarlo. Y mucha gente no lo entiende porque piensan, no, mi trabajo es primero, porque si no trabajo, ¿de dónde tengo plata? Pero este es un sacrificio. Seguir a Cristo es tan poco lo que podemos hacer ante ese inmenso sacrificio que hizo el Señor de pagar por nuestros pecados. Aquí vemos en estas palabras de Cristo, como lo decíamos en la mañana, que Dios quiere un corazón contrito, humillado, quiere ver arrepentimiento en nosotros. ¿Para qué? Para poder ser restaurados. Porque solo en Cristo hay victoria, porque solo en Cristo hay salvación. A pesar de que ellos se dispersaron, el Señor los restaura y los vuelve a reunir en un solo cuerpo, en un solo espíritu y en un solo amor. Como dice, ¿qué pasó? Ahora vayamos, ¿qué pasó con Pedro en Galilea? Volvamos a Juan, y ahí nos dice, vayamos a Juan 21. Juan 21, del 15 al 17. Esta es la confirmación. Ahora vamos a leer la confirmación de la verdadera restauración del corazón de Pedro. Y dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Como les decía, esta es la confirmación que Pedro realmente amaba a Jesús, amaba a su maestro. El corazón de Pedro fue transformado, fue restaurado, y una confirmación de esto está en su primer discurso
que lo encontramos en Hechos. Vayamos a Hechos 2, Hechos 2, a Hechos 2. Bueno, es un poco largo, pero después ustedes lo leen en su contexto. Esto fue el primer discurso de Pedro. Hechos 2, del 14 al 42. Aquí vemos un Pedro más maduro en la fe, más consciente de lo que era el reino de Dios. Imagínense cómo estaría ese corazón de Pedro lleno del Espíritu Santo, que en dicho discurso se convirtieron más de 3,000 personas. ¿Cómo sería ese discurso? ¿Cómo tocaría los corazones de muchas personas? Podemos ver ese testimonio de cómo Dios se glorificó en este hombre, que lo transformó, cómo Cristo lo cambió, pero para ello fue necesario pasar por esa negación. Fue necesario pasar por ese dolor, por ese llanto que lo llevó a un verdadero arrepentimiento. Como reflexión, les pregunto, ¿cómo está tu fidelidad con Dios? ¿Están velando y orando para no caer en tentación? ¿Cómo estamos? ¿Tu perdón es verdadero y genuino? ¿Te acobardas ante las pruebas cuando el Señor te quiere moldear y te manda una prueba y te echas a llorar y dices, no, de esto yo no voy a salir? ¿O pones tu confianza plena en Él, como lo hizo Pedro, que estuvo dispuesto a arrepentirse? ¿Has llorado por tu pecado, por tu maldad, como Pedro lloró amargamente por defraudar a su Señor? ¿Nos duele cuando fallamos a Dios? Así como hemos visto la negación de Pedro, también debemos reconocer que el arrepentimiento sincero nos lleva al perdón y a la restauración por parte de Dios. Dios siempre estará dispuesto a recibirnos cuando ve sinceridad en tu arrepentimiento. En la debilidad, la gracia de Dios puede obrar para bien. No solo nos restaura, sino que nos capacita para poder servir a otros, dando un testimonio de que Dios cambia las vidas y las restaura, como lo decía el Salmo 51, que lo vimos en la reflexión, que dice, y lo voy a volver a leer porque no tiene desperdicio. Salmo 51. Dice, porque no quiero sacrificios que yo lo daría, no quiero holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. El Señor quiere ver humildad en nosotros, quiere ver un corazón contrito y humillado para poder restaurarnos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Cristo le dio una nueva oportunidad a Pedro. Pedro se arrepintió sinceramente, Pedro se arrepintió con todo su corazón y le pidió perdón. Él mostró un corazón contrito y humillado. El Señor no quería holocaustos, no quería corderos, no quería nada. Él quería un corazón humillado y contrito. Dios ve su corazón. Dios ve si tú tienes humildad para reconocer tus errores. Dios no busca corazones orgullosos o gente que se sienta seguros de sí mismo.
No busca corazones autosuficientes. Dios no busca hombres capacitados, exitosos para mostrar su gloria. Él muchas veces usa al débil, al vil, al menospreciado para glorificarse, para dar a conocer a los demás su poder para transformar vidas. Que Dios, hermanos míos, nos dé las fuerzas para serle fiel, para que nos ayude también a tener humildad para poder reconocer nuestros errores. Si has negado en algún momento a Cristo, esta puede ser la oportunidad de arrepentirte. Que hoy día puede ser un día de salvación, un día de esperanza, que puedas encontrar el camino correcto. Puede que hayas hecho el pecado más horroroso, el pecado más inmoral, lo más terrible de tu vida, pero si te arrepientes de corazón, puedes salir completamente limpio y perdonado, y Cristo te restaurará completamente. Oremos, mis hermanos, y pongámonos de pie para que Dios nos ayude. Padre del cielo, te doy infinitamente gracias por tu palabra, que es hermosa. Este pasaje conmovedor, Señor, que nos habla de serte fiel, de no negarte, Señor. No es fácil luchar con nuestras fuerzas, necesitamos de tu ayuda, de tu dirección para poder glorificar tu nombre, Padre. Ayúdanos a no descuidar nuestra fe, a dar siempre testimonio a través de nuestras vidas que tú habitas en nosotros, que podamos ser un reflejo de tu Hijo Jesucristo. Que llegada las pruebas o llegada la presión del mundo, Señor, no te neguemos. Y necesitamos de ti, Señor. Reconocemos que somos débiles, que podemos caer en tentación, Señor. Ayúdanos a caminar fiel a ti. A no llegar, te pido, Señor, por aquellas iglesias apóstatas, en donde no se les predica la verdad, en las que no se les predica de la condenación, del infierno, iglesias que viven solo de las prédicas de bendiciones, de promesas, y no se les predica que tú, la maldad, la castigarás, Señor. Y nadie pasará por alto tus enseñanzas. Nadie pasará por alto su desobediencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar un testimonio a través de nuestras vidas. Te agradecemos esta palabra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.